Hola a todos, en este video vamos a repasar los conceptos básicos para que cualquier médico general o alumno de medicina pueda manejar una fractura de clavícula con éxito. Primero, la fractura de clavícula es una de las fracturas más frecuentes en el cuerpo y sin duda la más frecuente alrededor del hombro. El mecanismo más frecuente por el cual se producen las fracturas de clavícula son las caídas con golpes laterales sobre el hombro. Para describir las fracturas de clavícula, la dividimos en tres partes. Tenemos las fracturas del tercio medial, las del tercio medio y las del tercio lateral, siendo las del tercio medio lejos las más frecuentes de todas. En general, el paciente se presenta rápidamente en un servicio de urgencias con el antecedente de haberse caído o golpeado de manera reciente. Y también es muy frecuente que el paciente se presente, uno, con mucho dolor asociado en la zona de la fractura, o sea, en la zona de la clavícula. Generalmente se tiene que sostener el brazo para poder inmovilizarse y poder evitar un poco el dolor. Y lo segundo, que es muy evidente, es la deformidad que producen las fracturas desplazadas de la clavícula en esta zona. Por lo tanto, ya solo con la inspección uno se puede hacer una muy buena idea de que el paciente presenta una fractura de clavícula. Aunque parezca obvio que el paciente tiene una fractura de clavícula, es muy importante no saltarse el examen físico, porque puede tener una fractura de clavícula y además alguna otra lesión asociada. Por lo tanto, a la inspección uno espera cierta deformidad alrededor de la clavícula que va a ser proporcional al grado de desplazamiento. 2. A la palpación uno puede sentir el crépito del hueso y la inestabilidad que produce la fractura asociada a mucho dolor. 3. Con respecto a la movilidad, va a ser muy difícil examinar la movilidad completa de un paciente que se ha fracturado de manera reciente, pero es importante al menos movilizar de manera pasiva la articulación glenohumeral haciendo pequeñas rotaciones para estar seguro que no haya algún problema también en el húmero proximal o en la glena. Otro elemento muy importante del examen físico es la evaluación neurovascular de ese paciente, ya que puede condicionar el pronóstico y cambiar el protocolo de tratamiento a un tratamiento de urgencia sobre ese paciente. Es importante evaluar la sensibilidad de toda la extremidad superior y la inervación motora de toda la extremidad superior para evaluar lesiones neurológicas, y también es muy importante hacer una evaluación vascular con pulsos distales y llene capilar porque existen las fracturas de clavícula asociadas a lesiones de la arteria subclavia. En caso de tener una lesión vascular crítica, eso convierte el tratamiento de este paciente en un tratamiento de urgencia. Una vez que evaluamos el examen físico del paciente, es importante confirmar el diagnóstico y caracterizarlo con las radiografías apropiadas. Para cuando creemos que hay una fractura de clavícula, es fundamental pedir las proyecciones de clavícula, que son al menos 2, AP y axial, pero no hay que dejar de lado tomar proyecciones tradicionales de trauma de hombro, porque hay que evaluar esto en un contexto de trauma de hombro y puede que la lesión no sea solamente la obvia, que es la fractura de clavícula, sino además puede tener una lesión asociada en el resto del hombro. Una vez tomadas las radiografías correspondientes del hombro y de la clavícula, vamos a dividir las fracturas de clavícula principalmente en dos, en fracturas desplazadas y fracturas no desplazadas. Frente a una fractura de clavícula no desplazada, sea del tercio medio, sea del tercio medial o sea del tercio lateral, cualquiera de ellas puede ser manejada sin cirugía. Esto quiere decir que al paciente lo vamos a dar de alta al servicio de urgencia con indicaciones de 1. Inmovilizador o cabestrillo de hombro, y 2. Un buen esquema de analgesia, ya que es una lesión muy dolorosa, sobre todo los primeros días y la primera semana. Al paciente se le puede permitir movilidad del codo y la mano y darle algunas tareas de ejercicio del codo y la mano para no restringir la movilidad de estas articulaciones y se vean perjudicadas por la inmovilización del hombro. Es importante citar a ese paciente control con radiografías una semana después del accidente para evaluar si la fractura se mantiene no desplazada o si ha ocurrido algún desplazamiento durante esa primera semana que pudiese cambiar la línea de tratamiento. Ahora bien, hablando de las fracturas de tercio medio de clavícula, que son las más frecuentes, frente a una fractura desplazada con minuta, actualmente estamos recomendando la cirugía en la gran mayoría de los pacientes porque podría traer los siguientes beneficios. 1. Tiene menos riesgo de no unión. 2. Permite una rehabilitación precoz. Una vez el paciente operado y con una placa osteosíntesis puesta, ese hueso queda estable y lo suficientemente estable para poder permitir una rehabilitación precoz. La recuperación de la fuerza y la disminución del dolor es más rápida en general con el camino quirúrgico que con el no quirúrgico, esperando que esa fractura consolide. La evidencia en algunos de estos puntos puede llegar a ser controversial
Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿es posible realizar un tratamiento no quirúrgico en una fractura desplazada de tercio medio de clavícula? La respuesta es sí, pero hay que caminar en ese proceso. Y eso significa tener la capacidad de estar inmovilizado más tiempo, tener la capacidad de tolerar mejor el dolor y tener la capacidad también de esperar que esa fractura consolide, que eso puede llegar a demorar alrededor de 2 meses. Si la fractura consolida y consolida en una posición relativamente buena, es decir, sin gran acortamiento, puede que los resultados a un año del trauma sean similares al tratamiento quirúrgico. Ahora bien, si esa fractura consolida en una posición con acortamiento significativo de alrededor de 15 a 20 milímetros, eso pudiera condicionar la resistencia de la fuerza de ese hombro frente a actividades que sean más demandantes. La cirugía más frecuente que se realiza para las fracturas desplazadas del tercio medio de la clavícula es realizar una osteosíntesis con placa, en donde se realiza un abordaje sobre la clavícula y proporcional al tamaño de la fractura, y se fija la fractura de clavícula con una placa y tornillos que permiten mantener un buen contacto en la clavícula, mantener la longitud adecuada y la estabilidad suficiente para permitirle consolidar en los tiempos que queremos, que son aproximadamente entre las 6 y las 10 semanas. En general, para las fracturas desplazadas del tercio medial y del tercio lateral, también se recomienda el tratamiento quirúrgico por la gran inestabilidad de las fracturas desplazadas en estos fragmentos que condicionan, uno, la consolidación y eventualmente la función a mediano y largo plazo. En resumen, la fractura de clavícula es muy frecuente. En general, el diagnóstico es bastante directo, por lo tanto hay que buscar diagnósticos asociados y el error se comete en no diagnosticar lesiones asociadas a la fractura de clavícula. 3. Identificar cuáles son las condicionantes de urgencia, como por ejemplo si hubiese una fractura expuesta, que es poco frecuente, o bien una lesión vascular asociada, que también es poco frecuente pero extremadamente grave. Y 3. Si estamos frente a una fractura no desplazada, ese paciente puede ser controlado semanalmente con radiografías para ir evaluando si se van cumpliendo los plazos de consolidación, y si tiene una fractura desplazada de clavícula, la recomendación es derivar a un especialista para su tratamiento definitivo. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios, comparte el video con alguien que le pueda servir y nos vemos en el siguiente video.